Me presento como siempre lo hago cuando abro las páginas de mi memoria eterna. Mi nombre es Sofía. He caminado por siglos con 3 dones que me distinguen del resto en juventud, que nunca se marchita, memoria que jamás olvida y un carisma que abre corazones y puertas. He sido testigo de imperios, inventores, poetas y profetas. Pero aquella noche de Nueva York, mi destino me llevó hacia un hombre cuya chispa cambiaría al mundo, a Nikola Tesla. Las calles de Manhattan hervían con un murmullo de progreso en tranvías eléctricos avanzando entre caballos cansados, periódicos anunciando maravillas, y el humo de carbón mezclándose con la promesa de un futuro radiante. Caminaba por Broadway con la serenidad de quien ha visto demasiados amaneceres, y sin embargo, sentía algo nuevo. El aire tenía vibraciones distintas, como si toda la ciudad respirara la expectativa de un relámpago aún no nacido. Un periodista entusiasta fue quien me habló de Tesla. Señorita Sofía, debe conocerlo. No es un hombre común, vive en un universo propio, me aseguró. Su insistencia me despertó curiosidad, porque yo también soy viajera de universos interiores. Acepté la invitación y llegué al Waldorf Astoria, aquel palacio moderno con espejos deslumbrantes y lámparas que robaban protagonismo a las estrellas. El botones que me condujo susurró a Ness, un hombre excéntrico. Sonreí. Conozco bien a los excéntricos, angrados son los que escriben historia. Entré al salón señalado, y allí estaban alto, delgado, con un porte casi ascético. Sus ojos parecían observar no solo lo visible, sino también lo invisible. Estaba inclinado sobre un cuaderno lleno de fórmulas y dibujos imposibles, mientras la luz eléctrica lo bañaba con un resplandor espectral. Por un instante pensé que no era un hombre, sino un reflejo de mi propia eternidad. Tal vez él también pertenecía a ese linaje secreto de los que no mueren en el olvido. Me acerqué con calma, dejando que mi carisma suavizara la distancia. Él levantó la vista, y en lugar de sorpresa, mostró reconocimiento. Señorita Sofía, dijo con acento balcánico, me han hablado de usted, aunque juraría que ya la conocía desde antes. Sus palabras me atravesaron, porque pocas veces alguien intuye lo que soy sin pistas. Le respondí con suavidad. Quizá me has visto en sueños, Nikola. Sonrió brevemente, como si aceptara que los sueños también tienen fórmulas matemáticas. Me ofreció un asiento frente a él. La mesa estaba cubierta de diagramas, torres imaginarias y ecuaciones que parecían música escrita en otro idioma. El camarero trajo café, pero Tesla apenas lo tocó. Dicen que soy excéntrico, pero solo obedezco lo que el universo me dicta, comentó con seriedad. Lo miré con ternura. Había escuchado frases parecidas en profetas antiguos, pero en sus labios no sonaba a prédica sino a certeza o científica. Pasamos horas conversando. Me habló de su obsesión por transmitir energía sin cables, de un futuro donde la electricidad sería tan libre como el aire. No debe ser privilegio de unos pocos, decía. La energía pertenece a todos. Yo lo escuchaba, recordando que esa misma aspiración de justicia la había visto antes en otros, pero rara vez con tanta claridad. Lo extraordinario en Tesla era que sus sueños podían convertirse en cobre, hierro y chispas azules. Esa primera noche terminó con un gesto que quedó grabado en mí. Tesla se levantó, caminó hacia la ventana y señaló las luces de la ciudad. Esto no es nada, Sofía, apenas destellos de lo que vendrá. Yo lo observé, sintiendo ternura y respeto a la vez. Al despedirnos, tomó mi mano más tiempo de lo necesario y murmuró: usted no envejece. Sonreí sin responder. Algunos misterios deben guardarse, porque solo así respiran. A la mañana siguiente, regresé al hotel. Tesla me esperaba con ojeras profundas y un nuevo manojo de papeles. Apenas tocó las frutas de su desayuno, concentrado en trazar ecuaciones que llenaban servilletas y márgenes de periódicos. Imagina, Sofía, torres tan altas como montañas, enviando energía al mundo entero sin un solo cable. Sus manos temblaban por la emoción. Yo lo observaba conmovida. En sus alas eran demasiado grandes para un cuerpo tan frágil. Un rayo de sol entró por la ventana y se reflejó en un vaso de agua. El destello iluminó justo el dibujo de una bobina. Tesla se detuvo, maravillado. La luz coopera conmigo, murmuró. Yo asentí en silencio, reconociendo el signo. He visto esa complicidad antes, cuando el universo se inclina hacia un elegido. No todos saben escuchar, pero él sí, y esa obediencia lo hacía puente entre lo humano
y lo divino. Descubrí pronto sus manías, contaba sus pasos con precisión obsesiva, evitaba apretones de manos, rechazaba comidas copiosas. Sin embargo, cuando hablaba de sus ideas, era un torrente incontenible. Me confesó su fascinación por las palomas, por las estrellas, por las notas musicales que decía escuchar en silencio. Todo es vibración, Sofía, explicó. El universo es una sinfonía, y yo intento afinarla. Sus palabras me recordaban a antiguos sabios, solo que él lo traducía en cobre y relámpagos. Me llevó a su taller en la calle Houston. Bobinas enormes brillaban como serpientes metálicas, y las chispas azules danzaban como relámpagos domesticados. Tesla trabajaba con pasión febril, ajustando piezas, corrigiendo ángulos, repitiendo cálculos como plegarias. La perfección está en lo pequeño, me dijo. Yo lo observaba pensando, eso compartimos los ángeles y los genios. Esa obsesión por detalles invisibles que a otros les parecen insignificantes, pero que sostienen universos enteros. Una noche, un corte de energía dejó el taller en penumbras. Tesla no se alteró. Levantó la mano como quien da una orden invisible, y de pronto una chispa atravesó el aire y encendió una lámpara solitaria. El universo escucha cuando se le habla con respeto, comentó. Yo guardé silencio, pero en mi corazón reconocí el umbral en lo humano tocando lo divino. Ese fue el primer momento sobrenatural que compartimos. Lo encontraba a veces exhausto, recostado en una silla, con la mirada perdida en un punto del techo. Veo máquinas completas en mi mente, murmuraba. Funcionan allá arriba antes de existir aquí abajo. Le acaricié el hombro suavemente, aunque detestaba el contacto físico. No protestó. Tal vez intuía mi naturaleza. En su agotamiento había tanto de humano como de sagrado. Lo miraba y recordaba a profetas que pagaron con su carne el precio de sus visiones. En un paseo nocturno por Central Park, Tesla se detuvo a mirar las estrellas. ¿Cree usted en Dios, Sofía?, preguntó, sin girar el rostro. Respiré profundo antes de responder. Creo en la chispa divina que habita en cada acto de creación. Él asintió lentamente. Entonces quizá eso soy yo, un servidor de esa chispa. Me estremecí, era el segundo momento en que lo invisible se asomaba entre sus palabras. Había en él un destello más allá de lo humano. Así transcurrieron los primeros días de nuestro encuentro. Entre cafés olvidados, planos inacabables y caminatas silenciosas, lo conocí en su intensidad febril. No era un inventor común. Hablaba con el universo como si fueran viejos amigos. Yo, caminante eterna, lo observaba con devoción. Anoté en mi memoria, Anne. Este hombre no busca riquezas. Busca eternidad. Y en ese empeño se parecía más a un ángel que a un comerciante. En sus cenas frugales descubrí al niño que aún vivía en él. Hablaba con ternura de su madre, que inventaba utensilios caseros. Ella fue mi primera maestra, decía con orgullo. Mientras compartíamos pan y queso, yo veía a ese pequeño curioso que nunca lo abandonó. Comprendí que la verdadera grandeza no nace de títulos, sino de raíces sencillas regadas con amor. Tesla cargaba esa herencia humilde en cada rayo que despertaba. Una tarde, mientras un asistente confundía cables, Tesla comentó con ironía: la electricidad no perdona errores, pero a veces se divierte con nosotros, reímos juntos. Fue un instante ligero en medio de tanta solemnidad. Yo agradecí su humor, porque incluso los genios necesitan reír para no consumirse, y porque yo sé que hasta los ángeles usamos la risa como recordatorio de que la eternidad también necesita juego. Lo acompañé a conferencias donde hablaba con fervor de un futuro luminoso. Sus palabras desbordaban entusiasmo, pero noté que muchos en la audiencia no lo comprendían. Algunos lo llamaban visionario, otros lo miraban con escepticismo. Tesla regresaba a su hotel en silencio, y yo le decía a veces, el futuro llega con demasiado adelanto para ser aceptado. Él sonreía con melancolía, consciente de que su idioma no era el de todos. Los periódicos empezaban a mencionarlo con mezcla de fascinación y burla. Un día me mostró un artículo que lo caricaturizaba como mago excéntrico. «No entienden lo que hago», murmuró con tristeza. Le respondí: «El tiempo transforma la burla en homenaje
Anne guardó silencio, pero en sus ojos vi gratitud. Yo, con mi memoria eterna, sabía que esas páginas amarillas algún día serían reliquias del respeto que aún no llegaba. En su ventana del Waldorf Astoria, Tesla contemplaba la ciudad iluminada. Algún día, toda esta luz será gratuita, decía con firmeza. Yo lo observaba, preguntándome si en sus labios hablaba él o el futuro mismo. He escuchado muchas promesas en la historia, pero la suya tenía una pureza contagiosa. Esa convicción lo hacía distinto. No buscaba gloria personal, buscaba liberar a la humanidad de sus cadenas invisibles. Una noche de insomnio me confesó: siento que mi vida no me pertenece, Sofía. Soy instrumento de fuerzas que me sobrepasan. Él lo miré con ternura. Eso distingue a los elegidos. Saben que no se pertenecen del todo. Bajó la cabeza, aceptando su destino. Yo había visto esa misma resignación en mártires, poetas y profetas. Era el sello de quienes llevan fuego en las manos a quemarse en soledad, pero dejar luz para otros. Lo acompañé al río Hudson, donde el agua corría con rumor constante. Tesla lo miró y comentó: en el río me recuerda que todo fluye, que nada se detiene, incluso la electricidad obedece esa ley. Le respondí: también la humanidad fluye, a veces hacia la oscuridad, a veces hacia la luz. Tú eres uno de esos cauces que cambian el curso. Me miró sorprendido, como si jamás se hubiera pensado de ese modo. En ocasiones lo encontraba dormido sobre sus planos. Entonces lo cubría con una manta, cuidando de que nadie lo viera vulnerable. En su fragilidad había tanto de humano como de divino. Guardaba cada uno de esos gestos en mi memoria, convencida de que eran más reveladores que sus experimentos. Porque los genios también necesitan que alguien los cuide, aunque nunca lo pidan. Me habló de sueños recurrentes donde veía rayos que no quemaban y luces que no cegaban. Escucho voces en la vibración, confesó. Yo lo escuchaba con serenidad, porque sé que los sueños de los genios son mensajes disfrazados. ¿Y qué te dicen esas voces?, pregunté. Que no estoy solo. Sus ojos brillaron al decirlo. Yo sonreí. Tenía razón. Los elegidos nunca están solos, aunque a veces lo olviden. Tesla se fascinaba con las tormentas. Lo acompañé a una, en la que el cielo rugía con relámpagos. Extendió los brazos como si saludara a viejos amigos. «¡Aquí están mis hermanos!», gritó con emoción. Yo lo miraba sabiendo que no exageraba. En su alma había una conexión verdadera con los rayos. Ese fue el tercer momento en que lo invisible se reveló, y comprendí que su misión no era solo técnica, era casi sagrada. A veces, después de esos espectáculos celestes, quedaba exhausto. Lo acompañaba de regreso al hotel, caminando despacio bajo la lluvia. «El fuego que amo también me consume», decía con voz débil. Yo lo consolaba recordándole que cada chispa que entregaba al mundo lo hacía eterno. Él sonreía apenas, como quien acepta que su vida era sacrificio. Yo guardaba silencio, sabiendo que su fragilidad era parte del pacto con lo divino. En las charlas más íntimas, me hablaba de su infancia en los Balcanes. Recordaba noches junto al río, jugando con ruedas de agua. «Ahí comenzó todo», decía con nostalgia. Yo lo escuchaba con atención, consciente de que los grandes sueños siempre tienen raíces humildes. No son las academias las que forman genios, sino la curiosidad infantil regada de asombro. Y ese niño seguía vivo en Tesla, guiándolo aún en la madurez. El mundo comenzaba a dividirse entre quienes lo veían como visionario y quienes lo consideraban un loco peligroso. Tesla lo sabía, pero no cedía. «Prefiero morir incomprendido a vivir encadenado al dinero», decía. Yo lo miraba con respeto. Ese idealismo feroz era su fuerza y su debilidad. Lo había visto antes en profetas que caminaron descalzos, en hombres que no negociaban con la eternidad. Un mediodía, mientras tomábamos café, le pregunté qué lo movía realmente. «No el dinero, no la fama. Es la necesidad de revelar los secretos del universo», respondió. Su voz temblaba de emoción. Yo asentí, sabiendo que esa sed era tan antigua como la humanidad. Y pensé en quizás eso es lo que nos une a los ángeles y a los genios. Ese deseo de descifrar lo invisible y compartirlo como un regalo. Lo vi enfrentarse a burlas públicas, pero jamás se defendía con violencia. Su arma
era la paciencia. El tiempo será mi abogado, me dijo una vez Ange Razón. Yo, que he visto siglos, sé que la eternidad da la razón a quienes caminan con verdad. Aunque la mentira grite más fuerte al principio, siempre se desgasta. Tesla confiaba en esa justicia secreta del tiempo. Había en él también un espíritu melancólico. A veces lo encontraba mirando la ciudad con tristeza. ¿Y si todo se olvida, Sofía? Preguntaba. Nada se olvida. Le respondía. Cada rayo encendido llevará tu nombre, aunque nadie lo pronuncie. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo sabía que esa era mi misión, ser memoria viva de los que el mundo desprecia, pero la eternidad celebra. El Waldorf Astoria se convirtió en escenario de nuestras conversaciones nocturnas. Caminábamos por sus pasillos adornados, hablando de galaxias y átomos como si fueran vecinos. Él trazaba diagramas en servilletas. Yo le respondía con historias antiguas. Era un intercambio entre ciencia y eternidad. Y en ese cruce, reconocí que Tesla no era simplemente un inventor, era un buscador de lo divino, disfrazado de ingeniero. Así, entre luces eléctricas y silencios profundos, nació nuestra convivencia reservada. Eran momentos fuera de los registros oficiales, donde él podía mostrarse vulnerable y yo podía revelar mi ternura. Guardaba cada gesto, cada palabra, como quien guarda joyas secretas. Sabía que lo que compartíamos no estaba destinado a los periódicos, sino a la memoria eterna que me define. Al cerrar ese primer ciclo de encuentros, comprendí que Tesla no era un hombre común. Había en él un resplandor que no se apagaba con la fatiga ni con la burla. Yo, Sofía, ancla entre lo humano y lo divino, lo reconocía como un reflejo de mi propio linaje, un ángel oculto en la carne de un genio. Y supe que mi misión era acompañarlo, porque el mundo necesitaba testigos de su chispa. Los días se transformaron en viajes y descubrimientos. Acompañé a Tesla a conferencias donde defendía sus ideas con una pasión casi febril. En auditorios repletos, hablaba de la transmisión inalámbrica de energía, como si describiera un milagro cotidiano. Algunos lo miraban con asombro, otros con burla. Yo lo observaba, sintiendo la tensión entre la visión del genio y la incredulidad de un mundo que aún caminaba a tientas en la penumbra del pasado. En una de esas presentaciones, encendió un dispositivo que iluminó bombillas sin cables. El público contuvo la respiración. Algunos se levantaron incrédulos, otros aplaudieron tímidamente. Tesla sonrió apenas para él. No era espectáculo, era demostración de una verdad. Yo lo vi extender las manos hacia las luces, como si las acariciara con orgullo paterno. Pensé entonces que no solo estaba mostrando tecnología, estaba mostrando fragmentos del porvenir. Tras las conferencias, prefería el silencio de los paseos nocturnos. Caminábamos por calles húmedas, con el rumor de tranvías y conversaciones lejanas. Sofía, me siento extranjero en mi propio tiempo, me confesó una noche. Yo respondí con calma, así se sienten los que viajan por delante de la humanidad. Guardó silencio, mirándome como si esas palabras fueran bálsamo. Comprendí que, aunque fuerte, también necesitaba escuchar que no estaba solo. Viajamos a Colorado Springs, donde levantó un laboratorio en medio de la pradera. El aire olía a tierra seca y a tormenta lejana. Tesla caminaba entre bobinas gigantes con el fervor de un sacerdote en su templo. Aquí escucharé la voz de la tierra, me dijo, con ojos encendidos. Yo lo acompañaba, maravillada, porque sabía que los visionarios siempre eligen lugares que resuenan con su destino, y aquel desierto parecía un altar dispuesto a recibir su fuego. Las primeras pruebas en Colorado fueron grandiosas. Encendió sus bobinas y rayos azules se lanzaron hacia el cielo, confundidos con estrellas fugaces. El estruendo asustó a los vecinos, que creían presenciar magia oscura. Tesla, sin embargo, reía como niño frente a un juguete nuevo. «Mira, Sofía, he domado al relámpago», exclamaba. Yo lo observaba iluminada por los destellos, sintiendo que asistía a una ceremonia entre el hombre y el cosmos. En una madrugada helada, lo encontré desplomado en una silla de madera. Sus manos temblaban, y gotas de sudor caían sobre los planos. «A veces creo que mi cuerpo no resistirá lo que mi mente exige», murmuró. Le ofrecí agua, y le respondí con ternura, «El cuerpo se desgasta, pero tu espíritu es mayor que cualquier límite». Me miró con gratitud, aunque en sus ojos aún ardía la duda.
Era la eterna batalla entre carne y chispa. En Colorado, las caminatas solitarias se convirtieron en confesiones. Hablaba de máquinas que captarían la energía del sol, del viento, del mismo aire. La humanidad vive rodeada de tesoros invisibles, decía con voz grave. Yo lo escuchaba pensando que mis siglos confirmaban su certeza. Siempre hemos vivido en milagros inadvertidos. Tesla era de los pocos que lograba descifrarlos. Su voz tenía la cadencia de alguien que traduce en humano lo que pertenece al universo. Una noche, los rayos de su laboratorio iluminaron la montaña entera. Los pobladores, aterrados, pensaron que eran señales sobrenaturales. Yo sonreí y no estaban del todo equivocados. Había algo sagrado en esos destellos que rasgaban el cielo. Tesla, ajeno a las interpretaciones, se limitaba a registrar datos en su cuaderno. Todo es medible, repetía. Yo sabía que no todo lo es, a lo divino no se mide. Solo se intuye, y esa intuición estaba latiendo en su obra. Regresamos a Nueva York con el eco de sus experimentos. La ciudad lo recibía con una mezcla de expectación y escepticismo. Caminábamos por Broadway, rodeados de teatros y luces, pero él pensaba en torres que iluminarían continentes. Siento que hablo un idioma que nadie entiende, me confesó. Yo lo miré y respondí: así ocurre con los que portan fuego en las manos. Sus ojos se humedecieron, y por un instante dejó ver la herida de su incomprensión. En su taller de la calle Houston, Tesla se sumergía en trabajo incesante. Los ayudantes no podían seguirle el ritmo. Yo lo observaba trazar circuitos, como si compusiera sinfonías. La electricidad es música congelada en metal, me explicó una vez. Movía las manos como director de orquesta, ordenando corrientes invisibles. Yo pensaba que sí, que era musicao, pero compuesta con notas de relámpagos y silencios de estrellas. Me habló de su rivalidad con Edison, de las burlas y obstáculos. Él vende lo que yo quiero regalar, decía con amargura. Lo miré y le respondí: en la eternidad, recuerda a quienes dieron, no a quienes cobraron. Tesla sonrió con tristeza, consciente de que esa diferencia lo condenaba a dificultades. Yo lo veía como mártir moderno, alguien que se negaba a encadenar al mundo con precios. Su fe era su condena y su gloria. En almuerzos sencillos me compartía recuerdos de infancia. Narraba cómo, de niño, imaginaba ruedas movidas por el río de su aldea. Ahí comenzó todo, decía con ternura. Yo lo escuchaba sabiendo que los grandes inventos germinan en juegos inocentes. No son las academias las que fabrican genios, sino la curiosidad pura. Y en Tesla, ese niño seguía vivo, guiando su mente incluso entre bobinas y laboratorios. Una tarde me mostró una fotografía de su madre. Ella fue mi primera inventora favorita, dijo con orgullo. Sus ojos brillaban con gratitud y nostalgia. Yo comprendí entonces que su fuego tenía raíces femeninas y que su grandeza también era un legado de amor materno. Lo observé con ternura en cada chispa azul que nacía de sus bobinas. Estaba también el recuerdo de aquella mujer que le enseñó a soñar con las manos. En ocasiones dejaba entrever un humor inesperado. Una noche, después de un fallo en sus cálculos, comentó: el universo tiene sentido del humor, Sofía. Siempre me hace empezar de nuevo. Reímos juntos, y en esa risa descubrí un respiro. Me alegré porque hasta los genios necesitan bromear con sus tormentas. Y porque yo, eterna observadora, sabía que el humor también es chispa divina, disfrazada de juego. Las noches en el Waldorf Astoria eran un ritual. Nos sentábamos junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Toda esta luz debería ser gratuita, repetía con convicción. Yo lo miraba, preguntándome si hablaba él o el porvenir mismo a través de su voz. Había en sus palabras una certeza tan absoluta que resultaba contagiosa. Esa fe lo distinguía, no buscaba monumentos, buscaba liberar. En una cena íntima, me confesó: siento que soy instrumento de algo más grande que yo. Lo miré con ternura y respondí: eso distingue a los elegidos, saben que no se pertenecen por completo. Guardó silencio,
aceptando. Yo había visto esa misma entrega en profetas y artistas. Era el sello de quienes cargan fuego, han vivir desgarrados entre lo humano y lo divino, entre la soledad y la gloria. En un paseo por la ribera del Hudson, señaló el río en movimiento. El agua me recuerda que nada es estático, incluso la electricidad fluye como corriente eterna. Yo le respondí en también la humanidad fluye, a veces hacia la luz, a veces hacia la sombra. Tú eres uno de esos cauces que cambian el curso. Sus ojos se iluminaron, como si jamás se hubiera visto a sí mismo con tanta claridad. Algunas noches lo encontraba dormido sobre sus planos, lo cubría con una manta, cuidando que nadie lo viera vulnerable. En su fragilidad había una belleza inusual, mezcla de niño agotado y de ángel caído en la tierra. Guardaba cada gesto en mi memoria, convencida de que esos instantes íntimos revelaban más que cualquier conferencia, porque la grandeza también se mide en silencios y descansos. Me habló de sueños donde veía rayos que no quemaban y luces que no cegaban. Escucho voces en la vibración, me confesó. Yo lo escuchaba sin sorpresa. A los sueños de los genios son a menudo mensajes velados. ¿Qué te dicen esas voces? Pregunté. Que no estoy solo. En sus ojos brillaban al responder. Yo sonreí, porque sabía que estaba en lo cierto. Los elegidos nunca están solos, aunque el mundo los deje aislados. Las tormentas eran su espectáculo favorito. Una noche lo vi extender los brazos bajo relámpagos que rugían sobre Manhattan. Son mis hermanos, gritó. Yo lo observaba, reconociendo que no era exageración. Tenía verdadera comunión con los rayos. Fue el segundo momento sobrenatural de nuestro viaje a lo divino. Se manifestaba sin disfraz, abrazando a Tesla en medio del estruendo. Sentí que presenciaba a un hombre convertido en relámpago. Al regresar de esas noches, quedaba exhausto. Caminábamos bajo la lluvia hasta el hotel. El fuego que amo también me consume, susurraba con debilidad. Yo lo consolaba recordándole que cada chispa que entregaba lo volvía eterno. Él sonreía apenas, resignado. Supe entonces que estaba dispuesto a consumirse por completo, siempre que quedara luz para los demás. Esa entrega era la marca de los inmortales. En charlas tranquilas, me compartía recuerdos de su aldea. Me describía molinos de agua, juegos con ruedas improvisadas y tardes enteras soñando con máquinas invisibles. Yo lo escuchaba con devoción. Comprendí que todo genio comienza como niño asombrado. Sus relatos eran semillas de lo que luego sería torrente eléctrico. Y pensé en quizá la eternidad consiste en eso, en no perder la inocencia del asombro. El mundo empezaba a dividirse entre quienes lo llamaban visionario y quienes lo consideraban loco. Tesla no se inmutaba. Prefiero ser loco en libertad que cuerdo en cadenas, decía. Yo lo miraba con respeto, reconociendo que ese espíritu indomable lo alejaba de los salones, pero lo acercaba a la eternidad. Había visto antes esa obstinación en profetas dan eran incomprendidos, pero jamás se doblaban. Un mediodía, mientras tomábamos café, le pregunté qué lo sostenía. El deseo de revelar los secretos del universo, respondió con voz grave. No dinero, no fama, solo la necesidad de compartir lo que descubro. Yo asentí, porque sabía que esa sed es la misma que impulsa a los ángeles a iluminar caminos. Tesla no buscaba posesión, buscaba entrega, y en eso lo reconocía como un hermano espiritual. En encuentros con empresarios chocaba con muros de incomprensión. No entienden que la energía no debe venderse, me dijo con frustración. Yo le respondía, el mundo teme a la libertad, porque no sabe usarla. Guardó silencio, dolido. Yo sabía que sus palabras eran semillas que tardarían en germinar. La eternidad no tiene prisa, pero los hombres sí. Esa tensión lo desgarraba, y yo solo podía acompañarlo. Una noche lo sorprendí, dibujando compulsivamente. En estado de trance, los papeles se llenaban de símbolos que no parecían suyos. No soy yo, Sofía, alguien me dicta, murmuró. Sentí un escalofrío. Era el tercer momento sobrenatural de nuestra convivencia. Reconocí en ese trance la misma fuerza que había visto en poetas inspirados y profetas iluminados. Tesla no estaba solo, lo invisible hablaba a través de él. Con el paso de los días, sus gestos se hicieron más tiernos hacia los más humildes. Lo vi compartir pan con mendigos en un parque, explicándoles conceptos de electricidad como si fueran colegas. Ellos me escuchan más que los doctores,
decía con una sonrisa. Yo lo miraba con ternura. En esa sencillez estaba su verdadera grandeza. Los ángeles también se reconocen en gestos pequeños, no en monumentos. En su taller, sus manos temblaban cada vez más. Aún así, escribía sin descanso. Debo dejar constancia, repetía. Yo lo ayudaba a ordenar los papeles, consciente de que guardaban profecías. Algunos diseños parecían visiones de siglos futuros. Me estremecí al verlos, porque sabía que no eran solo fruto de un hombre, eran fragmentos prestados del misterio. Tesla era custodio de secretos demasiado grandes para un solo corazón. En sus conferencias seguía brillando, aunque las salas eran cada vez más pequeñas. No hablo para mí, hablo para los que aún no han nacido, decía. Yo lo observaba con emoción, reconociendo que su voz resonaba más allá de los muros. Sus palabras viajaban hacia el futuro, como semillas lanzadas al viento, y yo, con mi memoria eterna, era testigo de esa siembra invisible. En momentos de cansancio, su refugio eran las palomas. Pasaba horas alimentándolas en el parque, hablándoles como si fueran confidente. Una en particular, blanca y luminosa, parecía seguirlo siempre. Ella me recuerda que no estoy solo, decía con dulzura. Yo sonreía, porque sabía que en esas alas pequeñas había consuelo divino. Lo invisible se le acercaba disfrazado de ternura. Me confesó un día que esa paloma le transmitía mensajes. Cuando me mira, siento que lleva luz en sus ojos, murmuró con emoción. Yo respondí, a los ángeles. También se esconden en formas humildes. Tesla guardó silencio, y en su rostro vi lágrimas. Por primera vez aceptaba abiertamente que su vida tenía compañía invisible. Ese reconocimiento lo hizo más humano y más grande a la vez. Al caer la tarde, caminábamos por la ciudad iluminada. Tesla señalaba las lámparas de gas sustituidas por focos eléctricos. Esto es apenas el inicio, Sofía decía con orgullo. Yo lo miraba, consciente de que esa transición era su verdadera obra. Había encendido la noche del mundo. La gente lo ignoraba, caminando sin saber que esa luz llevaba su nombre. Pero yo lo sabía y lo guardaba en mi memoria eterna. En sus oraciones secretas nunca mencionaba un Dios específico. Hablar con el universo es mi oración, me confesó. Lo escuchaba agradecer por la luz, por las aves, por el aire mismo. Yo lo acompañaba en silencio, sabiendo que esas plegarias eran tan válidas como los cantos de los templos. En ellas reconocí la fe de un hombre que sabía que no estaba solo. Era fe sin dogma, pura y sincera. Una noche de tormenta, Tesla me dijo con voz débil, prométeme que recordarás lo que he hecho, aunque todos me olviden. Tomé sus manos y respondí, esa es mi misión eterna. Sonrió con un alivio extraño, como quien entrega su legado en confianza. Yo sabía que no solo lo recordaría, sino que lo guardaría como chispa en mi memoria, para que nunca se apagara. Así concluyó nuestro segundo acto de convivencia. Habíamos compartido viajes, descubrimientos y confesiones íntimas. Yo lo había visto en su esplendor y en su fragilidad, en su fe ardiente y en sus dudas profundas. Lo acompañaba como confidente y testigo silenciosa, sabiendo que su vida era puente entre lo humano y lo divino. En mi corazón entendían Tesla, no caminaba solo, caminaba con ángeles invisibles. Las sombras comenzaron a crecer alrededor de Tesla, aunque sus bobinas seguían iluminando con esplendor. Los inversionistas se cansaban de su idealismo, y la prensa empezaba a ridiculizarlo con caricaturas crueles. Yo lo acompañaba en esos días amargos, escuchando más sus silencios que sus palabras. Había en sus ojos una mezcla de orgullo herido y tristeza que me recordaba a los mártires antiguos. Aún así, su fuego interior se negaba a apagarse. En una reunión con banqueros, defendió con firmeza su proyecto de transmisión inalámbrica. Imaginen un mundo donde nadie pague por la luz, exclamó. La sala quedó en silencio, y lo que recibió fue incredulidad. Al salir, me dijo, prefieren cadenas a alas. Yo lo miré y respondía, el mundo teme lo que lo hace libre. Guardó silencio, pero su gesto dejaba ver resignación. Fue la primera herida visible en su espíritu. Las noches en su laboratorio se volvieron largas y solitarias. Lo veía caminar en círculos, discutiendo con voces invisibles. Trazaba ecuaciones en el aire con el dedo, como si necesitara espacio infinito.
Todo está en mi mente, Sofía. Veo las máquinas funcionando en miniatura antes de nacer aquí. Yo asentía, reconociendo la bendición y la condena de su visión. Tener un universo dentro es más pesado que cargar una montaña. Su salud se resquebrajaba, el insomnio lo devoraba, y su cuerpo delgado parecía quebrarse bajo el peso de tantas ideas. Una noche lo encontré sangrando por la nariz, desplomado sobre planos. Lo ayudé a recostarse, y con voz débil me dijo, «An el fuego consume lo que lo contiene». Le respondí, pero también ilumina a los demás. An sonrió con cansancio. Sabía que ese era el precio de la genialidad An Harder hasta las cenizas. Cada vez más, buscaba refugio en las palomas. Pasaba horas en el parque, alimentándolas como si fueran sus confidentes. Una blanca en particular parecía seguirlo siempre. Ella entiende lo que los hombres no, me decía con ternura. Yo lo observaba en silencio, comprendiendo que en esa relación había algo más que cariño. Era un puente entre su alma y lo invisible, un consuelo enviado desde lo alto. Un día, mientras acariciaba a esa paloma, Tesla me confesó, «An, siento que en sus ojos habita una luz que me sostiene». Me estremecí, porque reconocí lo divino disfrazado de lo humilde. «Los ángeles también pueden tener alas pequeñas», le respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez lo vi quebrarse al lo abracé suavemente. Aunque rechazaba el contacto humano, esa noche no se resistió. Su fragilidad me revelaba su grandeza. Su obsesión con la torre Wardenclyffe crecía. La visitábamos con frecuencia, caminando entre planos y estructuras a medio levantar. «Será mi regalo al mundo», repetía. Yo lo escuchaba conmovida, sabiendo que los regalos más puros suelen ser los menos aceptados. Los inversionistas comenzaron a retirarse, y Tesla quedó solo frente a su sueño inconcluso. Aún así, caminaba entre vigas oxidadas como si ya fueran columnas de un templo sagrado. Una noche, bajo la torre incompleta, me confesó con voz amarga, «An, quizá estoy loco». Yo respondía, «Los locos construyen lo que los cuerdos luego usan». Sonrió débilmente, aunque la risa sonaba como un lamento. El viento sopló fuerte, moviendo sus planos. Sentí que no era un azar. Era el universo confirmando su misión. Ese fue el segundo momento sobrenatural en medio de su soledad. Los periódicos lo trataban con crueldad, titulares lo llamaban iluso, caricaturas lo pintaban como mago fracasado. Guardé recortes, no para él, sino para mi memoria eterna. Una tarde, al mostrarle uno, lo arrugó con rabia. «La ignorancia tiene más tinta que la verdad», murmuró. Le respondí, «A la verdad tiene más memoria que la mentira». Sonrió con tristeza. Yo sabía que el tiempo convertiría esas burlas en homenajes. La rivalidad con Edison volvía a su mente. Él busca éxito inmediato. Yo busco eternidad, decía con amargura. Yo asentía, consciente de que ambos eran rostros del mismo impulso humano a dominar la luz. La diferencia era que Tesla quería regalarla. «La eternidad recuerda a quienes dan», le dije. Sus ojos brillaron un instante, y recuperó un poco de paz. Esa noche dormí sabiendo que sus heridas eran cicatrices de grandeza. Una madrugada lo vi en estado de trance escribiendo Freneci Caumenci. Los papeles se llenaban de símbolos extraños, no solo fórmulas. «No soy yo. Sofía, An, alguien me dicta», murmuró. Sentí escalofríos. Era el tercer momento sobrenatural que compartimos. Reconocí esa inspiración, An, lo invisible lo guiaba. Yo, ángel disfrazada, sabía que estaba presenciando a un mensajero que traducía lo divino en metal y electricidad. Su soledad se profundizaba. Los salones que antes lo recibían, ahora lo evitaban. Prefería bancos en el parque, donde compartía pan con mendigos y les explicaba corrientes como si fueran viejos amigos. «Ellos me escuchan más que los doctores», decía. Yo lo miraba con ternura. La verdadera grandeza no está en auditorios, sino en la humildad compartida. Guardé ese recuerdo como uno de los más luminosos de su vida. Con el tiempo, sus manos temblaban más. Aún así, seguía escribiendo sin cesar. «Debo dejar constancia», repetía. Yo lo ayudaba a ordenar los papeles, consciente de que muchos contenían visiones futuristas. Algunos planos parecían imposibles incluso para siglos después. Me estremecía porque sabía que no eran solo obra de un hombre, eran destellos prestados del misterio.
Tesla era custodio de secretos que el mundo aún no estaba listo para recibir. En conferencias pequeñas, seguía hablando con la misma pasión que en auditorios llenos. No invento para mí, sino para quienes aún no han nacido, decía. Yo lo escuchaba conmovida, porque en esas palabras había pureza. Aunque su público se reducía, su voz resonaba como semilla en el tiempo. Yo, con mi memoria eterna, sabía que esas semillas germinarían siglos después, cuando la humanidad estuviera preparada. En su habitación del hotel, las palomas se habían convertido en su familia. Se posaban en la ventana, caminaban entre sus papeles, lo acompañaban en su soledad. Ellas son mis compañeras ahora, me dijo con dulzura. Yo lo observaba, comprendiendo que esa ternura lo hacía más humano que cualquier discurso. En esas alas pequeñas estaba su consuelo, y en esa fragilidad, su fortaleza oculta. En ocasiones me pedía escucharlo rezar. Hablar con el universo es mi plegaria, decía en voz baja. Agradecía por la luz, por el aire, por la compañía de las aves. Yo lo acompañaba en silencio, reconociendo que esas oraciones eran confesiones puras. No necesitaba templos. Su fe era diálogo directo con lo invisible, y yo sabía que esas palabras eran escuchadas. Una noche de tormenta, mientras los rayos iluminaban Manhattan, Tesla me dijo: Ansí, todo se apaga. Prométeme que me recordarás. Lo miré a los ojos y respondí: esa es mi misión eterna. Sus labios dibujaron una sonrisa débil. No sabía que hablaba con alguien que jamás olvida. Yo sabía que su nombre brillaría en los siglos, aunque los hombres lo olvidaran por un tiempo. Lo acompañé en sus últimos años de maduración amarga. Seguía trabajando, aunque los medios lo trataban como sombra de sí mismo. Yo lo miraba y veía la misma chispa, intacta. Comprendí que la grandeza no depende del aplauso, sino de la fidelidad a la propia misión. Y Tesla era fiel, hasta el final. Eso lo hacía eterno a mis ojos, aunque el mundo le diera la espalda. En su mirada cansada aún brillaba la intensidad de un visionario. No me importa que me olviden, Sofía, me dijo un día. Lo que importa es que la luz siga viva. Yo sonreí, porque esa era la esencia de un ángel: entregar sin esperar. Tesla, aunque no lo sabía, era parte de mi linaje espiritual, y en su entrega reconocí mi reflejo. Así concluía nuestro tercer acto en Tesla. Enfrentaba incomprensión, pobreza y soledad, pero su fuego seguía encendido. Yo lo acompañaba como testigo eterno, sabiendo que estaba ante alguien que trascendía lo humano. En mi memoria lo anoté junto a los grandes en un ángel disfrazado de genio, que iluminó con rayos y ternura un mundo demasiado ciego para entenderlo. La presión económica apretó con más fuerza cuando comenzaron a desmontar piezas de Borden Cliff para pagar deudas. Observé a Tesla caminar entre vigas retiradas como quien asiste a un funeral íntimo. No me duele la torre, Sofía. Me duele el sueño que lleva dentro, susurró. Le tomé el antebrazo con suavidad y dejó que el silencio nos cubriera. El viento parecía detenerse, respetuoso, como si entendiera la despedida. Aún en pérdida, su mirada conservaba un brillo inquebrantable. La fe quedaba de pie entre ruinas de acero. En aquellos días algunos antiguos seguidores se acercaron para pedirle patentes y favores. Tesla los recibió sin rencor, con una cortesía austera que desarmaba. Las ideas no son propiedad, son huéspedes, me dijo al cerrar la puerta. Yo asentí, recordando a místicos que también entregaron sus palabras al mundo. Había en él una ética cristalina, incapaz de vender lo que consideraba una bendición. En esa pureza reconocí la ruta de los elegidos y comprendí su soledad. Para aliviarlo, propuse un paseo por la biblioteca, ese templo de silencios. Tomó un libro de astronomía y sonrió como niño. Cuando miro los mapas del cielo, Sofía, entiendo mi pequeñez y mi tarea. Caminamos por pasillos polvorientos, con luz oblicua entrando por vitrales. Hablamos de constelaciones que los antiguos vieron primero en el corazón. Yo lo escuché, sabiendo que su ciencia no estaba peleada con la devoción. Era devoto de la verdad, en cualquier idioma. Regresamos a su cuarto con una calma nueva, pero la ciudad aún lo desafiaba. En un café, dos jóvenes ingenieros discutían su nombre con desdén. Tesla sonrió, sin agresividad. Algún día trabajarán sobre mis hombros. No hubo ironía en su voz, solo certeza. Yo sentí el antiguo escalofrío de cuando alguien habla desde el porvenir. La verdad tiene ese timbre particular. Y él
Lo conocía bien. Esa noche, al encender una lámpara, la flama osciló con un pulso idéntico a su respiración. Lo notamos al mismo tiempo, y nos quedamos inmóviles. «Parece escucharme», murmuró con asombro sereno. Me incliné hacia la luz, y la oscilación siguió el latido de su muñeca. No era truco, era una sutil correspondencia entre criatura y cosmos. Sonreí en silencio. A veces lo invisible nos guiña el ojo. Ese fue otro signo, delicado y profundo. Con el paso de las semanas aceptó pequeñas conferencias en colegios técnicos. No buscaba aplausos, buscaba discípulos de la curiosidad. Pregunten lo que quieran, aunque parezca tonto, decía a los estudiantes. Vi ojos encenderse como lámparas recién conectadas. Al final, un muchacho tímido le regaló un dibujo de una bobina. Tesla lo guardó como tesoro. Yo pensé en la herencia empieza en papel sencillo y en gestos de gratitud. En su mesa, el pan con leche volvió a ser ritual. La paloma blanca entraba por la ventana y picoteaba migas con calma solemne. Me recuerda que todo vuelo es regreso, comentó. Le respondí que los viajes verdaderos son círculos que vuelven al inicio con nueva claridad. Él asintió, llevando la taza a los labios como quien toma un sacramento. La simplicidad lo sostenía mejor que cualquier contrato. La humildad era su ciencia secreta. Una tarde de lluvia fina, abrió su cuaderno y escribió en regla no negociar con la chispa. Me miró con una mezcla de orgullo y dolor. Si traiciono la chispa, traiciono lo que soy. Le respondí que la fidelidad tiene precio, pero también corona. Él bajó la cabeza, reconociendo que ya la llevaba en invisible, hecha de constancia y heridas. El agua en la ventana marcaba compases lentos, y el cuarto olía a promesa mojada. La prensa, sin embargo, regresó con nuevas burlas. Un caricaturista lo dibujó hablando con palomas mientras el mundo avanzaba sin él. Tesla dobló el periódico con calma y lo usó para estabilizar una mesa coja. Que sirva de algo, dijo con humor mínimo. Reímos como quien vence con una broma. A veces la elegancia es el último escudo, y su elegancia, incluso en la derrota, tenía luces propias. En un atardecer pálido, le propuse visitar una iglesia vacía. Nos sentamos en la última banca, lejos de altares y nombres. No necesito intermediarios, murmuró, mirando el techo abovedado. Pero respeto la arquitectura del silencio, cerró los ojos. Su respiración se acompasó con el eco del recinto. En ese instante, un rayo lejano vibró como órgano distante. Sentí la antigua música de esferas colándose entre ladrillos, otro susurro del invisible. Cuando enfermó del estómago lo acompañé en su dieta monacal. El cuerpo es laboratorio, decía, sonriendo pálido. Preparé una sopa ligera y él la recibió como si fuera una fórmula benévola. Gracias, Sofía, la bondad también es energía. Tomó la cuchara con mano temblorosa, pero con dignidad intacta. Anoté la receta a su pedido, entre fórmulas y medidas, porque hasta la ternura puede repetirse en proporciones exactas. Una invitación inesperada llegó de un pequeño periódico que deseaba entrevistarlo sin cinismo. Aceptó, con reservas. El reportero escuchó más de lo que preguntó, y Tesla habló como si regara una semilla paciente. La electricidad es lenguaje, no látigo, dijo. Yo vi al joven asentir con ojos nuevos. Al despedirse, me susurró: ahora entiendo por qué lo llaman visionario. La comprensión, aunque tardía, tiene aroma de pan recién hecho. En la costa, frente a un mar gris, caminamos descalzos para sentir la frialdad del mundo. Tesla contempló el horizonte con una mezcla de desafío y reverencia. Si hubiera nacido en otro siglo, quizá me entenderían mejor. Guardé silencio. Yo nací en todos. No es el siglo el que te define, respondí al fin. Es la fidelidad a tu vocación. Su gesto se ablandó, como si el oleaje le hubiera hablado por mi boca. Volvimos al hotel en un tranvía casi vacío. Una niña señaló su sombrero y rió sin malicia. Él inclinó la cabeza con solemnidad juguetona. Las risas pequeñas son rayos benévolos, me dijo al bajar. Le di la razón a Na, veces lo divino entra a través de una broma infantil. Guardé aquella imagen en mi memoria eterna, un genio saludando con humildad, un mundo que sin saberlo le debía la noche encendida. Era una bendición inversa. Cerré este tramo de la historia viendo a Tesla sentarse junto a la ventana, paloma al hombro y cuaderno abierto. Si todo falla, Sofía, quedará la luz que regalamos.
susurró. Le respondí que la luz dada no vuelve jamás a la oscuridad. Afuera la ciudad respiraba en focos y motores, como un organismo que había aprendido a brillar. Yo, testigo de siglos, supe que el acto de madurez se había cumplido. En su silencio había una coronación invisible, y el hato se cerró con dignidad. La vejez envolvía a Tesla como un velo de humo. Su cuerpo era frágil, pero su mirada conservaba fuego. Caminaba por los pasillos del Hotel New Yorker con paso silencioso, acompañado por palomas que lo seguían como si fueran ángeles pequeños. Yo lo observaba con ternura, aunque el mundo lo había relegado al olvido. En sus ojos ardía aún la chispa del elegido. Era un solo culto bajo ropas gastadas. Su habitación se convirtió en santuario. Mesas cubiertas de papeles, servilletas con ecuaciones, diagramas imposibles. No quiero que nada se pierda, me confesó. Lo ayudaba a ordenar, consciente de que esas notas eran fragmentos de futuro. Entre fórmulas aparecían oraciones en agradecimientos al universo, reflexiones sobre la humanidad. Era su testamento secreto, escondido entre símbolos. Yo lo guardaba en mi memoria eterna. El mundo exterior parecía ignorarlo. Las multitudes corrían entre teatros y fábricas, sin notar que caminaban sobre su legado. Soy sombra en mi propia creación, murmuró un día. Le respondí, a la sombra también confirma la existencia de la luz en sus labios. Dibujaron una sonrisa breve, casi infantil. Comprendí que la eternidad lo sostenía, aunque los hombres le dieran la espalda. La verdadera consagración no siempre ocurre en vida. Una tarde de invierno, la paloma blanca entró con un resplandor inusual. Tesla lloró al verla. Sofía, en sus ojos vi la luz de mi vida, me dijo con voz quebrada. Me estremecí, porque entendí que lo invisible se manifestaba de nuevo. Esa ave era mensajera. Lo abracé, dejando que su fragilidad encontrara refugio. Fue el primer signo del clímax en lo divino, revelándose en alas humildes. En noches de silencio, hablaba de máquinas que curarían con vibraciones, de transmisiones interplanetarias. El universo vibra en frecuencias que aún no conocemos, decía. Yo lo escuchaba conmovida. Sus palabras resonaban con lo que los ángeles sabemos desde siempre. En su voz había más que ciencia, había profecía. Guardaba cada frase, convencida de que siglos después serían descubiertas como semillas germinadas en el tiempo. Se sentaba frente a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Todo esto es mío y no lo es, reflexionaba. Yo comprendía su paradoja. Había regalado la luz, y sin embargo, vivía en penumbras de reconocimiento. Le respondí, andar sin poseer es la grandeza más pura. Él inclinó la cabeza, aceptando. Supe entonces que había alcanzado la cima invisible de su misión, al consagrarse en entrega total. Un día me pidió que rezáramos juntos. No invocó santos ni templos. Gracias por la luz, por las palomas, por el aire, susurró. Yo lo acompañé, reconociendo la pureza de esa plegaria. No era religión, era gratitud desnuda. En ese instante sentí que Tesla había alcanzado la comunión que tantos buscan en vano. La chispa divina se revelaba en su agradecimiento humilde. La pobreza lo obligó a renunciar a lujos. Vivía de habitaciones discretas y cenas mínimas. Pero jamás renunció a su visión. El hombre es tan rico como sus sueños, decía mientras comía pan y leche. Yo asentía, porque sabía que su riqueza brillaba más que el oro. Su tesoro estaba en lo que había dado Anne, la luz misma. La historia entera se iluminaría con su pobreza. El hotel era su mundo reducido, pero en esas paredes cabían universos. Pasaba tardes enteras dibujando máquinas voladoras, motores invisibles. Yo lo observaba, convencida de que sus cuadernos eran mapas del porvenir. No alcanzo a construir todo, me dijo una tarde. Le respondí, tu misión es sembrar, no cosechar. Sus ojos brillaron al comprender. Sembrar era su grandeza. Una noche de tormenta, mientras los rayos iluminaban Manhattan, Tesla me pidió, prométeme que recordarás lo que fui, aunque el mundo me olvide. Tomé sus manos y respondí, esa es mi tarea. Eterna sus labios temblaron en una sonrisa frágil. Sentí que el viento soplaba distinto, como si el cosmos mismo lo escuchara. Era un adiós anticipado, envuelto en electricidad sagrada. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía ardiendo. A veces, hablaba dormido,
dictando fórmulas que yo memorizaba sin esfuerzo. En sueños parecía conversar con voces invisibles. Me dictan lo que vendrá, murmuraba al despertar. Yo lo consolaba a Neres puente entre mundos. No replicaban, solo cerraba los ojos. Cansado, sabía que esa carga era su corona y su cruz. El personal del hotel lo miraba con lástima, pero también con respeto. Lo veían pasear con palomas en los hombros y lo llamaban excéntrico. Yo sabía que estaban presenciando algo Mayo R. No me importa cómo me llamen, me dijo, en sé quién soy. Esa certeza lo mantenía erguido, aún en soledad. Yo asentí, convencida de que los verdaderos elegidos no necesitan testigos, solo fe en su propia chispa. El día de su partida llegó en silencio. Su cuerpo descansaba en cama sencilla, sin multitudes ni honores. Yo estuve allí, sosteniendo su mano. La paloma blanca revoloteó en círculos sobre la ventana, como si llevara un mensaje al cielo. Su respiración se detuvo con serenidad, como lámpara que se apaga suavemente. Yo cerré sus ojos y susurré, en tu luz no muere Nicolás. Los periódicos apenas mencionaron su muerte. Lo llamaron excéntrico, inventor olvidado. Pero yo sabía la verdad. Ana había entregado más que invenciones. Había entregado una chispa divina. Guardé cada gesto en mi memoria eterna. El mundo tardaría en reconocerlo, pero la eternidad ya lo había inscrito entre los grandes. Era un ángel disfrazado, regresando a la frecuencia de donde vino. Al salir del hotel, miré la ciudad iluminada. Cada farola, cada motor, cada lámpara llevaba su huella invisible. Pensé, no necesita mausoleo, su tumba es el resplandor de la humanidad. Yo, Sofía, prometí seguir contando su historia para que cada generación supiera que en Tesla brillaba más que genio, brillaba lo divino. Y así cerré mi testimonio, con gratitud y reverencia. El invierno en Nueva York se volvió más áspero. Tesla apenas salía de su habitación, refugiado entre papeles y recuerdos. Yo lo acompañaba en silencio, ofreciendo presencia más que palabras. La paloma blanca seguía visitándolo, y él la miraba como quien contempla un misterio. Ella me recuerda que no estoy del todo perdido, murmuraba. Yo sabía que esa ave era su espejo, pequeña, luminosa, persistente, y supe que lo divino lo abrazaba en alas humildes. Una tarde de enero, lo hallé escribiendo con letra temblorosa en un cuaderno gastado. Si mis inventos no se construyen ahora, el futuro los hallará en estas páginas, dijo. Su voz estaba apagada, pero su convicción intacta. Me senté a su lado, sosteniendo la lámpara, para que pudiera ver mejor. Su mirada me buscó un instante, y añadió: eres la única que entiende lo que realmente busco. Lo abracé con mis ojos, porque él rechazaba el contacto físico. El personal del hotel ya lo conocía por sus paseos lentos por los pasillos. Algunos lo llamaban el caballero de las palomas, otros lo miraban con compasión, pero había también quienes lo saludaban con respeto discreto. Yo observaba todo, consciente de que su figura adquiría un halo de leyenda incluso en vida. No importa lo que digan, murmuraba, la luz ya no puede borrarse. Esa certeza era su último escudo contra el olvido. En una noche silenciosa, me pidió que escuchara sus pensamientos. El universo vibra en armonías invisibles. Cada emoción, cada idea, tiene frecuencia. Si lográramos afinarlas, la humanidad viviría en paz. Guardé sus palabras en mi memoria eterna, porque eran confesión y profecía. Lo miré con respeto, hablaba con la serenidad de un sacerdote científico, y pensé que su misión no era solo dar luz, sino mostrar que todo late con música secreta. A veces se quedaba dormido frente a la ventana, con la pluma aún en la mano. Entonces me acercaba a cubrirlo con una manta, cuidando que no pasara frío. Sus párpados cerrados dejaban ver temblores leves, como si siguiera soñando ecuaciones. Yo lo observaba y pensaba incluso en reposo. Tesla sigue trabajando para el futuro. Era como un faro que nunca descansa, iluminando aún cuando nadie lo ve. Un día, mientras alimentaba a su paloma favorita, me dijo: en Sofía, en su vuelo siento que alguien me llama. Sus palabras me atravesaron. Lo miré con suavidad y respondí: aun cuando el cielo te llama, es porque reconoce tu chispa. Él bajó la mirada, acariciando al ave con ternura. Yo sabía que presenciaba un diálogo secreto entre él y lo eterno. La frontera entre lo humano y lo divino se hacía cada vez más delgada. Su salud decayó con rapidez.
Caminaba encorvado, con pasos breves, pero su mente seguía brillando. Tengo aún tanto por escribir, repetía con ansiedad. Yo lo animaba: en cada palabra que dejas es semilla, y alguien la recogerá. Él suspiraba, aceptando. Me conmovía verlo luchar contra el tiempo, intentando estirar cada día para entregar un poco más. Esa urgencia lo volvía frágil y grandioso a la vez. Una tarde de cielo gris, me pidió que lo acompañara al parque por última vez. Caminamos despacio, con la paloma volando cerca. Se detuvo frente a un banco y respiró hondo. Aquí siento paz, Sofía. Aquí la tierra y el cielo hablan en silencio. Yo lo observaba conmovida, grabando cada gesto en mi memoria. Sabía que estaba despidiéndose de la vida en pequeñas dosis, y la naturaleza parecía escucharlo con reverencia. Esa noche, al volver al hotel, me mostró una hoja escrita con trazos desordenados. «Esto es lo último que puedo dar», murmuró. Era un esquema incompleto, un sueño de transmisión que superaba su tiempo. Lo guardé con cuidado, sabiendo que aunque inacabado, era semilla poderosa. «Tu legado está completo», le aseguré. Él sonrió con cansancio, como quien entrega un tesoro invisible al futuro. Sus ojos brillaban con paz. Los últimos días fueron un fluir de silencios, de agradecimientos breves y de miradas largas hacia la ventana. Tesla ya hablaba poco, pero cuando lo hacía, era con ternura. «Gracias, Sofía, por no dejarme solo». Yo respondía: «Esa es mi tarea eterna, acompañar a quienes llevan la chispa». Una lágrima rodó por su mejilla. En ese instante supe que el final estaba cerca, pero también que su luz había cumplido su misión. El aire del hotel estaba impregnado de un silencio distinto, casi solemne. Tesla se mantenía cerca de la ventana, observando los relámpagos lejanos como si fueran viejos amigos que venían a despedirse. Yo me acerqué sin interrumpirlo, sabiendo que estaba en conversación con lo invisible. «La electricidad me acompañará hasta el final», murmuró. Sus ojos parecían reflejar rayos aún no nacidos. Supe que el clímax de su vida estaba por cumplirse. Un amanecer pálido abrió su cuaderno por última vez. Sus trazos eran débiles, pero sus ideas seguían firmes. Dibujó un esquema incompleto de transmisión global y lo empujó hacia mí. «Esto es lo que soñé, Sofía, en que la energía fuera como el aire, para todos». Lo guardé en silencio, prometiéndome preservarlo. Sus labios temblaron en una sonrisa cansada. Sabía que estaba entregando su último legado, invisible pero eterno. La paloma blanca se posó en su hombro ese día, como si entendiera el momento. Tesla acarició sus plumas con manos frágiles. «Ella es mi mensajera, ¿verdad?», me preguntó. Asentí suavemente. «En Los Ángeles también pueden tener estas alas». Una lágrima rodó por su mejilla. Fue un instante en que lo divino se mostró sin disfraz. Yo supe que el velo entre cielo y tierra estaba a punto de abrirse para él. El personal del hotel lo visitó con discreción, algunos por respeto, otros por simple curiosidad. Tesla agradecía con gestos mínimos, siempre cortés. «Noquiero que me lloren», me dijo en voz baja. «Quiero que sigan construyendo». Yo respondí: «Eso harán, aunque tarden en entenderlo». Sus ojos brillaron un instante. Satisfechos, comprendí que incluso en su despedida pensaba más en el futuro que en sí mismo. Era su sello de grandeza. Una noche de tormenta, mientras los rayos iluminaban el cielo, Tesla pidió abrir la ventana. El viento entró con fuerza, moviendo papeles y cortinas. «Así me siento en casa», dijo, respirando hondo. Yo lo miraba con respeto. Era un hombre que se reconocía en los elementos. En esos relámpagos no veía amenaza, sino familia, y pensé que su alma estaba hecha de la misma materia que el trueno. Al acostarse, me pidió quedarme junto a él. Tomé su mano fría, y por primera vez no la retiró. «Prométeme que contarás lo que fui», susurró. «Prometo más que eso», respondí. «Prometo recordarte con cada luz que se encienda en el mundo». Cerró los ojos con serenidad, como quien entrega una misión cumplida. La paloma blanca se posó en la cabecera, vigilante. El universo entero parecía contener la respiración. Su partida llegó en un silencio profundo, interrumpido solo por el aleteo del ave. Su rostro se relajó, como lámpara que se apaga suavemente. Yo cerré sus ojos, bendiciendo su tránsito. En la ventana, la paloma voló en círculos, como llevando su chispa hacia el cielo. Sabía que no presenciaba una muerte, sino un regreso.
Tesla volvía a la frecuencia que lo había enviado. Los periódicos hablaron poco de él. Lo llamaron excéntrico, inventor olvidado. Yo, en cambio, guardé su nombre en mi memoria eterna, junto a los grandes que el mundo tardó en reconocer. Sabía que el tiempo le daría justicia. Cada bombilla encendida, cada motor en marcha sería monumento vivo a su genio. Tesla brillaría más allá de lápidas o titulares. La eternidad no necesita tinta para escribir su historia. Al salir del hotel, miré la ciudad iluminada. Las calles vibraban con luces y motores que eran su verdadero legado. Pensé en no necesita mausoleos, su tumba es este resplandor, y me prometí seguir contando su historia, porque la humanidad debe saber que en Tesla había más que un inventor. Había un reflejo de lo divino, un ángel disfrazado de genio que encendió la noche del mundo. Así cierro mi confesión. Soy Sofía, guardiana de memorias eternas, testigo de la chispa que brilló en Nikola Tesla. Lo acompañé en sus triunfos y sus soledades, y vi en él la luz que no pertenece solo a los hombres. Hoy te digo, cada vez que enciendas una lámpara, recuerda que un ángel estuvo allí, disfrazado de inventor. Y si esta historia tocó tu corazón, acompáñame, suscríbete, comparte la chispa, y lleva esta luz contigo.